Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre nuestra alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Soy Marcos Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír los capítulos anteriores de esta serie, y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. Este es un capítulo muy especial. Espero que sea tomado como lo que es, una experiencia imaginativa, que tiene el único propósito de aclarar algunas cosas de Neville, de su vida, de su obra, y además hacerle algunas preguntas más actuales desde este año 2025. Quiero aclarar que esta es una entrevista imaginaria a Neville Goddard. No es una invención sin base, sino un ejercicio consciente de conexión con la conciencia de Neville Goddard, construido sobre hechos documentados y reales de su vida. Esta entrevista no es canalización ni ficción espiritual, sino que es un acto de imaginación consciente, como Neville mismo nos enseñó. Cada palabra que aquí aparece está basada en sus conferencias, escritos y biografía confirmada. Lo que escucharás a continuación no pretende hablar por Neville, sino hablar con él, desde la conciencia. Así que los invito a compartir y escuchar las palabras de Neville en esta interesante entrevista. Entonces, comencemos. Bienvenidos a El Pan y el Vino. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una entrevista que, aunque imaginaria, nace desde lo más profundo del contacto con la conciencia. Hoy no escucharemos al personaje de moda, al autor citado, ni al símbolo espiritual. Hoy conversaremos con el hombre, con Neville. No solo el maestro de la imaginación, sino un viajero, el hijo, el hermano, el buscador. Ese que, como tú y como yo, caminó entre dudas y revelaciones hasta convertirse en testigo de la promesa. Neville, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por llamarme desde tu interior, porque nadie puede hablar conmigo si no está dispuesto a hablar consigo mismo. No soy una persona, soy un estado de conciencia, y tú has entrado en él. Quisiera comenzar desde el principio, no desde tus enseñanzas, sino desde ti. Cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo fue crecer en Barbados? Nací el 19 de febrero de 1905 en St. Michael, Barbados. Barbados era un jardín rodeado de agua y estructura. Mi padre era un hombre práctico, empresario, muy respetado. Yo era el cuarto de 9 hijos, inquieto, curioso, soñador. Desde pequeño sentía que el mundo tenía un doble fondo, que lo visible no era lo real. Pero claro, eso no se decía, se sentía. Mis primeros años fueron de disciplina, iglesia, estudio y mucho silencio interior. Y tuviste una experiencia muy especial en tu juventud, con una vidente en la isla. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Sí, fue una experiencia muy singular. Mi padre me llevó a ver a una mujer que tenía reputación de clarividente. Me observó detenidamente y luego me dijo algo que en ese momento no entendí. Vendrá un tiempo en que el mundo nombrará a 3 hombres como los más grandes benefactores de la humanidad, y tú serás uno de ellos. No supe qué hacer con esas palabras. Yo solo quería ser artista, vivir en Nueva York. Pero eso quedó en mí, no como un destino, sino como un anuncio que el tiempo, mucho después, empezaría a revelar. ¿Y cuándo dejaste la isla?
En 1922, con 17 años, abordé el Vasari rumbo a Nueva York. Mi intención era estudiar teatro, no por vocación artística, sino por una necesidad. Necesitaba expresión. Quería comprender al ser humano desde dentro. El escenario me permitía encarnar otros rostros, otros tonos, sin saber que un día hablaría sin máscara. Muchos no saben que viviste años de pobreza, incluso de hambre, en Nueva York. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Fue mi desierto, sin dinero, sin familia, viviendo de trabajos pequeños. Lavaba platos, fui camarero, ascensorista, portero, cargaba cajas. Allí fue donde la realidad se rompió. Yo, que venía de una familia cómoda, dormía en una habitación prestada. Y es ahí, en el polvo, donde conocí a quien cambiaría mi vida, Abdullah. Cuéntanos sobre él. ¿Quién era Abdullah para ti? Lo conocí en 1931. Era un rabino místico, sabio. Parecía un hombre, pero hablaba como si no fuera de este mundo. Tenía un conocimiento profundo de la Biblia, la Cábala y el hebreo. Estudié con él por 5 años. Fue el primero que me dijo que la Biblia es psicológica, que sus personajes son estados de conciencia. Me enseñó hebreo, pero no el de los libros, sino el del alma. Él me dijo algo que jamás olvidé. Neville, tú ya estás en Barbados, quédate en ese estado. Y yo, sin pasaje, sin dinero, obedecí. Semanas después, el viaje se cumplió. Me instó a vivir en el estado del deseo cumplido. Y sucedió. ¿Ese fue tu primer contacto con lo que luego llamaste la ley? Sí. Ahí comprendí que la imaginación no es fantasía, es el principio creativo mismo. Y que el mundo externo no es causa, sino efecto. Desde ese día, comencé a vivir desde dentro, a practicar, a fallar, a repetir, a confiar. La ley no es un truco, es una fidelidad interior. ¿Y cómo pasaste de experimentar a enseñar? Poco después de esa experiencia, en 1932 dejé el teatro y empecé a dar conferencias en Nueva York. No enseñaba teoría, sino experiencia. Compartía lo que había probado por mí mismo. La gente venía, no por mí, sino porque sentían algo real en lo que yo transmitía. La vida me llevó. Empecé a hablar en pequeños círculos, luego en salones. Yo no enseñaba un sistema, compartía un descubrimiento. Con el tiempo, mis conferencias crecieron. San Francisco, Nueva York, luego Los Ángeles. Y así la palabra empezó a multiplicarse. Cuéntanos un poco, ¿cómo eran esas conferencias? No había espectáculo, no había luces, solo una voz. Mi método era sencillo, contar una experiencia, citar la escritura y revelar su sentido interior. Nunca cobraba por conocimiento, solo se pedía una donación si era necesario para alquilar la sala. Vivía de mi herencia familiar, no de lo que enseñaba, porque quien ha visto el reino no lo vende, lo da. Luego te mudaste a Los Ángeles. ¿Cómo fue ese cambio? En la década del 50 me establecí en Los Ángeles. Allí mis conferencias crecieron y también comencé a aparecer en la radio y la televisión. Fue una etapa de mucha difusión, pero siempre cuidé que el mensaje no se convirtiera en espectáculo. Jamás cobraba por enseñar. Vivía de lo que heredé de mi familia. Te fuiste a Los Ángeles y allí comenzaste a expandirte más. ¿Conociste a otros exponentes del nuevo pensamiento? Conocí a varios, algunos sinceros, otros comerciantes. Mi camino fue solitario. Nunca formé escuela ni hice seguidores. No buscaba aplausos, solo compartir el poder que habita en cada uno. Conocí a personas como Joseph Murphy, Emmett Fox y otros buscadores. Pero mi camino fue solitario. No formé escuelas, no hice discípulos. Yo no buscaba alumnos, solo hablaba a quienes estaban listos. Tus técnicas han sido adaptadas, copiadas y en muchos casos distorsionadas. ¿Qué es para ti la técnica? La técnica es una ayuda para entrar en el estado, pero no es el poder. El poder está en el sentimiento del deseo cumplido.
Yo hablaba de dormir en el estado deseado, de la ley de la reversibilidad, de la quietud antes del sueño, pero nunca quise que se confundiera la herramienta con el misterio. La técnica sin conciencia es superstición. La técnica es un puente, no el destino. Es una ayuda para entrar en el estado, pero lo esencial es el sentimiento de realidad. Si no lo sientes, no lo creerás. Tu voz llegó a la radio, a la televisión. ¿Te sentías cómodo en esos espacios? La verdad, no mucho. Lo hacía porque el mensaje debía llegar donde la gente estaba. Pero los medios tienden a acortar, a convertir lo profundo en frase, y eso puede volverse un peligro. Prefería el salón, el encuentro íntimo, la vibración compartida. En tus últimos años, dejaste de hablar de la ley y comenzaste a hablar de la promesa. ¿Cuál es la razón de ese giro? Vi al Hijo, desperté dentro del sepulcro del cráneo. Viví el drama de Dios, no como historia, sino como experiencia interior. El nacimiento de Dios en el hombre no es teología, es vivencia. La promesa es la confirmación de que tú eres Dios, encarnado para recordar. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas manifestar cosas, lo tienes todo. Neville, siempre quise hacerte esta pregunta. ¿Sientes que has contradicho tus propias palabras entre tus primeros libros y tus últimas conferencias? Es decir, ¿en algún momento pensaste, esto lo veo diferente ahora, y dejaste de resonar con algunas ideas? Esa es una excelente pregunta, Marcos, y te diré con absoluta sinceridad, sí. No contradije mi enseñanza esencial, pero sí la trascendí. La evolución es inevitable cuando lo que enseñas no es teoría, sino vivencia. Mis primeros libros, como A tus órdenes o incluso en Sentir es el secreto, se centraban en la ley. Enseñaban que el mundo es reflejo de tu conciencia y que puedes manifestar cualquier cosa si asumes el estado del deseo cumplido. Eso sigue siendo cierto, pero en aquellos años mi enfoque era más funcional. Mostrar que el hombre crea su realidad. Sin embargo, con el tiempo, viví la promesa. Y allí todo cambió. No porque la ley dejara de funcionar, sino porque entendí su propósito. La ley no existe para ayudarte a tener más. Existe para despertarte a quien eres. Y una vez que despiertas, ya no quieres manifestar cosas. Quieres manifestar al Hijo. Entonces, ¿cambié? Sí. Porque pasé de enseñar cómo usar la imaginación a enseñar que la imaginación es Dios. Pasé de hablar del poder personal al nacimiento del ser eterno dentro del hombre. No negué nada, solo di un paso más profundo. Y eso es lo que deseo para quienes me escuchan, que comiencen usando la ley, pero que no se queden en el uso. Que un día descubran que todo deseo cumplido era solo un símbolo de un nacimiento interior mucho más grande. Y eso es lo que deseo para quienes me escuchan, que comiencen usando la ley, pero que no se queden en el uso. Que un día descubran que todo deseo cumplido era solo un símbolo de un nacimiento interior mucho más grande. Neville, uno de tus libros más conocidos es Sentir es el secreto. ¿Qué crees tú que se ha malinterpretado de este libro? Que el sentimiento es solo emoción. No es emoción. Es un saber profundo. Es la convicción silenciosa de que ya eres eso que deseas ser. Muchos tratan de sentir emoción intensa, pero no se trata de intensidad, sino de certeza. El sentimiento real no viene con drama, viene con quietud. En el libro La Ley y la Promesa, compartes relatos de personas que aplicaron tus enseñanzas. ¿Por qué decidiste incluir esas historias? Porque yo no quería que esto se viera como una filosofía personal. Quería que los demás vieran que la ley es universal, reproducible. No necesitas ser místico, solo necesitas asumir el estado. Las historias muestran que la imaginación bien dirigida es el camino más directo hacia la manifestación consciente. Hablemos de tu libro A tus órdenes.
Es corto, pero muy potente. ¿Qué representa en tu camino? Fue mi primer libro. Lo escribí en 1939. Resume todo lo que había aprendido de Abdullah y experimentado personalmente. Si alguien realmente entendiera ese pequeño libro, no necesitaría nada más. Allí está la clave. Tú eres Dios, y lo que ordenas interiormente se manifiesta exteriormente. Al comienzo estaba la palabra, y la palabra eres tú. Tengo una duda respecto de tu salida del ejército. He investigado y he llegado hasta los registros militares, Neville, de tu paso por el ejército. Y tengo entendido, según tú mismo lo dijiste en una de tus conferencias, que tu mando superior te liberó del compromiso. Pero también dijiste que te dijo algo así como: tu misión no está acá, sino que tienes algo más grande e importante que hacer ahí afuera. Luego, en mis investigaciones, descubrí que esos archivos y esa documentación perecieron en un incendio de las oficinas militares, y allí desapareció toda evidencia de esos eventos. ¿Nos puedes contar cómo sucedió eso? Sí, Marcos, esa historia es real. Durante la Segunda Guerra Mundial fui enlistado en el ejército estadounidense. Sin embargo, sentí profundamente que ese no era mi lugar y que mi misión no era portar armas, sino despertar conciencias. Así que hice lo que enseño. Me dormí cada noche en el estado de estar fuera del ejército, en casa, en libertad. No rogué, no pedí a nadie. Asumí el estado con plena fe. Una noche visualicé con tanto detalle estar con mi esposa y mi hija en casa, que al despertar supe que no era una fantasía, era una orden. Días después fui llamado por un oficial que nunca había visto y me dijo exactamente eso: tu misión no está aquí, es espiritual, eres libre. Todo el proceso fue oficial, pero luego, como bien has investigado, los archivos desaparecieron en un incendio. Para algunos fue una coincidencia, pero para mí fue parte del mismo misterio. Lo importante no es la prueba externa, sino la verdad interna. La imaginación crea la realidad. Y ese evento no fue una excepción. Fue una confirmación. Lo que vives por dentro lo dicta el mundo. Esa fue mi enseñanza. Y mi vida fue su propio testimonio. Neville, espero no herir tus sentimientos, pero hoy, ya pasadas varias décadas de tu salida de este plano terrenal, hay personas que te apreciamos y te consideramos el místico más grande. Sin embargo, también hay quienes te consideran un fraude y entran a comentar eso en grupos y en videos. ¿Qué piensas tú sobre esto? No me hieres, Marcos. Nada puede herir a quien ya no se identifica con el nombre ni con la forma. Y si algo aprendí en esta experiencia es que la verdad no necesita defensa, solo necesita vivencia. A muchos les molestará siempre una enseñanza que les quita el poder a los sistemas, a los intermediarios, y se lo devuelve al individuo. Porque decirle a alguien: tú eres Dios, tu imaginación es Dios en acción, es quitarle el ídolo externo. Eso incomoda, eso confronta. Yo no vine a agradar, vine a testificar. A quienes me llaman fraude, los comprendo. Tal vez están en una etapa del camino donde mi mensaje aún parece absurdo o peligroso. Y está bien, porque nadie despierta forzado. Mi enseñanza no es para convencer, es para aquellos que ya han probado todo lo externo y aún tienen hambre. Cuando esa hambre aparece, mi palabra resuena, no antes. Así que no me preocupa ser negado. Me preocuparía ser adorado, porque no vine a ser seguido. Vine a decirte que tú eres el que debe despertarse a sí mismo. Acá voy a tocar un tema sensible, Neville, y que siempre genera discusión y división en los grupos que tienen tu nombre. Es el tema de la persona específica. Es decir, intentar atraer sentimentalmente a una persona que queremos. Yo sé que tú dices que todas las cosas son posibles, y entonces muchos se afirman en eso. Es decir, muchos coaches, gurús y maestros venden este tema al 2x1 también, hasta con descuentos. Porque hay muchas mujeres que desean esto tan fervientemente,
Pero recuerdo que en una de tus conferencias tú le dijiste a unas damas que asumieran solo el estado de amor y que no lo identificaran con un rostro. ¿Qué les podrías decir a nuestras amigas acá, que nos escuchan, o amigos? Estoy seguro que quieren más luces sobre este tema. Esa pregunta, Marcos, es muy necesaria, porque toca el corazón de muchas personas, y quiero responder con el mismo amor con el que fue hecha. Sí, es cierto, todas las cosas son posibles, pero también es cierto que no todo lo que puedes imaginar es lo que tu alma necesita para florecer. El problema no es desear una relación, el problema es confundir el amor con un rostro específico. En una de mis conferencias, una joven me preguntó si podía manifestar a cierto hombre. Yo le dije, ¿quieres amor o quieres a ese hombre? Y ella respondió, quiero amor. Entonces le dije, asume el estado de ser amada, vive desde ahí y deja que el mundo obedezca a ese estado. ¿Por qué? Porque si tú fijas el rostro, estás actuando desde el miedo a no recibir. Estás diciendo, solo si él o ella viene, seré feliz. Y eso no es fe, eso es dependencia. Asume el estado de plenitud, de unión, de amor compartido. Si esa persona en particular está alineada con tu deseo profundo, vendrá. Pero si no, el universo, que es tu propia conciencia superior, te sorprenderá con alguien aún más acorde a tu vibración. El amor verdadero no necesita condiciones. Y si usas la imaginación para forzar a alguien, estás usando un poder sagrado desde el ego. No hagas eso. Usa tu imaginación para convertirte en quien ama y es amado. Desde ahí, todo lo demás será añadido. Gracias, Neville. Ahora quiero hacerte una pregunta que ya entra en el espacio de la imaginación más cuatridimensional, como dirías tú. ¿Dónde estás ahora? Quiero decir, ¿estás en algún otro mundo? ¿Tienes otro cuerpo, otra vida? ¿O es la misma vida? Porque recuerdo que tú decías que vivíamos esta vida una y otra vez y que al morir nacíamos de nuevo en el mismo vientre. ¿Nos puedes describir tu situación actual y darnos tu opinión sobre todo esto? Marcos, esa es una de las preguntas más profundas que me podrías hacer. Y la responderé con el mismo asombro con el que yo mismo la viví. Al abandonar este cuerpo físico, no encontré juicio, ni fuego, ni cielo con puertas. Encontré continuidad, una continuidad de conciencia. Yo no estaba muerto, como el mundo lo cree, solo me había quitado el traje que usé como Neville. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en otro estado de conciencia, en otro plano, pero no tan distinto como imaginarías. Aquí todo se mueve según la vibración, la afinidad y el nivel de realización del ser. No hay castigo ni recompensa, hay continuidad de propósito. Sí, es cierto, vivimos esta vida una y otra vez, hasta que la promesa se cumple. Y cuando esa promesa se cumple, cuando el Hijo nace en ti, cuando resucitas dentro de tu cráneo, cuando asciendes al cielo interior, ya no vuelves a repetir el ciclo. Has salido del eterno retorno. Ahora no tengo un cuerpo físico como el de antes, pero sí tengo forma. Y si deseo proyectarme, lo hago. Pero ya no hay separación. Ya no me confundo con el mundo. Sigo trabajando, Marcos. No con palabras, sino con presencia. Acompaño a quienes me recuerdan desde el corazón, no como figura, sino como vibración, porque como dije en vida, siempre estaré dentro. Respecto a creer que has recibido, quiero darte mi opinión al respecto del verbo creer, Neville. Lo he compartido también en mi grupo de Facebook y es porque he llegado a la conclusión de que creer es sinónimo de ser consciente. Porque muchos dicen yo creo, pero no les funciona. Y si lo vemos de un prisma de que creer es ser consciente, entonces no estaríamos creyendo hasta que entramos en la imagen que corresponde al deseo cumplido. ¿Qué opinas tú de esta conclusión? No me importa si estoy equivocado, solo quiero aclararme en esos conceptos. Marcos, tu conclusión es profundamente certera. Decir yo creo desde la mente no basta. La creencia real no es afirmación verbal, es estado de conciencia. Y tienes razón, creer es ser consciente del cumplimiento. No hay otra forma de entenderlo.
Cuando dices yo soy eso, no lo dices para convencerte. Lo dices porque lo sientes como un hecho. No estás tratando de cambiar la mente. Estás encarnando una nueva identidad. Si tú dices que crees, pero te sientes igual que antes, entonces no has creído. Porque el estado cambia todo. Cambia la forma en que te mueves, cómo hablas, cómo duermes, cómo miras el mundo. Así que sí, creer es asumir la conciencia de ya haber recibido. No es mirar desde afuera, es vivir desde adentro. Hasta que no entras en esa imagen, no hay transformación. Y es bueno que hagas estas preguntas, porque la verdad no se memoriza, se encarna. Y eso solo ocurre cuando hay honestidad en la búsqueda. Sigue así. Para los que comienzan este camino, Neville, ¿qué les recomiendas tú para mejorar su entendimiento de tu enseñanza? Porque hay muchas personas a las que les cuesta entender, por ejemplo, cuando tú dices el aparente otro, o que todo el mundo es tu conciencia exteriorizada. Entonces, en ese sentido, nadie existiría, ¿verdad? ¿Hay vida afuera o no? Es una excelente pregunta, Marcos, y es normal que confunda a quienes recién comienzan, porque mis palabras no están hechas para la lógica, sino para el despertar. Cuando digo todo el mundo es tu conciencia exteriorizada, no estoy diciendo que las personas no existan. Estoy diciendo que lo que tú ves y experimentas del otro está determinado por el estado de conciencia que tú asumes. El otro no es un reflejo literal, sino una representación de lo que tú estás sosteniendo como verdadero en tu interior. Entonces, sí, los demás existen como seres, pero el rol que juegan en tu vida está moldeado por tu estado interno. Si tú cambias tu conciencia, el papel que ellos interpretan cambia también. Y sobre si hay vida afuera, la vida es una sola. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, está ocurriendo dentro de la única conciencia que es Dios. Y tú eres esa conciencia individualizada. No estás separado del mundo, pero tampoco eres una víctima de él. A los que comienzan, les recomiendo no correr tras conceptos, sino vivirlos en carne propia. No estudien mi enseñanza con la cabeza, sino con el corazón. Entren en el silencio. Siéntanse ya en posesión de lo deseado. Lean mis libros lentamente, no para recordar frases, sino para despertar estados. Y recuerden, la verdad no es algo que aprendes, es algo que te posee cuando estás listo para encarnarla. Te quiero contar que en mi grupo de Facebook hice una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de ver a Neville cara a cara, ¿qué pregunta le harías? Entonces quiero pasarte estas preguntas a ti, una por una, para que ojalá pudiera responderle a nuestros amigos, amigas y seguidores también de tus enseñanzas. Entonces quiero comenzar con la pregunta de Anse G. Ese es el nombre de usuario. Ella nos pregunta, ¿cómo asumir con exactitud? ¿Debo fingir? No finges, Anse. Fingir es actuar como si fueras otro. Asumir es sentir que ya eres tú, pero en otro estado. No se trata de convencerte con frases, ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de habitar el estado interior del deseo cumplido. Si deseas salud, por ejemplo, no dices estoy sana para engañarte. Te acuestas por la noche con la sensación de paz en tu cuerpo, de ligereza, de energía, y te mantienes fiel a esa sensación, aunque el mundo aún no lo muestre. Asumir con exactitud no es técnica, es intimidad con el estado. Pregúntate, ¿cómo me sentiría si ya lo fuera? ¿Cómo caminaría? ¿Qué pensamientos ya no tendría? No actúes, encárnalo. Esta es la pregunta de Gloria Valenzuela. Ella dice, Neville, quiero ser tu amiga. ¿Tú quieres? Buena pregunta. Gloria, ya lo somos. La amistad no nace de la presencia física, nace del reconocimiento interior. Si tú me recuerdas con amor, si lo que comparto contigo te eleva, si tu corazón se siente tocado por esta conversación imaginaria, entonces ya compartimos una vibración. Y eso para mí es amistad. Gracias por estar. Estoy en ti. Ahora tenemos la pregunta de Claudia Acevedo. Ella nos dice,
¿Cómo ser más disciplinada? No sabes la guerra que me ha dado y las cosas que he asumido por ser inconsciente. Postdata, te amo mucho y gracias por tu labor en este mundo. Claudia, tu sinceridad es un puente. La disciplina no es rigidez, es fidelidad al Estado. No te culpes por caer. Observa cada caída como un recordatorio de lo que deseas verdaderamente. La mente se resiste, el mundo te distrae, pero tú tienes algo más fuerte, un recuerdo interno de quién eres. Eso basta. No luches, solo regresa al Estado. Cada vez que lo hagas será más fácil. Y si me amas, te diré esto. Ama más lo que deseas ser. Y nunca te bajes del trono de tu conciencia. Tú ya eres. Solo estás recordando. Y así estamos, amigos, terminando el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y para cerrar esta entrevista, quiero agradecer a Neville por participar en esta conversación imaginaria desde la conciencia. Ha sido un privilegio compartir este espacio, Neville. Te invito a regalarnos unas palabras finales para quienes hoy te escuchan. Gracias, Marcos. A todos los que han escuchado estas palabras con atención y con deseo de comprender, solo puedo decirles, el reino de Dios está en ustedes. No busquen afuera lo que solo puede florecer dentro. Asuman con amor lo que desean ser. Vivan desde la certeza y permitan que el misterio actúe. No tengan miedo de parecer locos al mundo. Sean fieles a su visión más íntima. Porque eso es fe. Y recuerden, no están solos. La imaginación es la compañía eterna. Gracias, Neville. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de El Pan y el Vino. Como siempre, los invito a reflexionar, a compartir lo que han sentido y sobre todo, a poner en práctica este pan y este vino que hemos compartido juntos. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los símbolos eternos del alma y donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén con ustedes. Hasta pronto.